Somos menos porque todos se fueron por Nicaragua y la ciudad está más sucia que nunca. Estamos normalizando el vivir entre tanta suciedad. Prohibido arrojar basura y aún así la gente arroja basura. ¿Será que no tienen miedo? ¿Será que el cubano es sucio de naturaleza? ¿Qué está pasando? Que los ríos están llenos de basura, que las calles están llenas de basura porque no tienen una infraestructura para nada. No hay autoridades que controlen esto, que hay personas recogiendo cosas de la basura por esta situación tan terrible que tenemos en Cuba. Bienvenidos al segundo Haití de América. ¿Que por qué digo eso? Ahora te explico. Pero primero acompáñenme, que hay que botar la basura. Vamos a tener que ir al contenedor. Los cubanos, para botar la basura, ponemos los sacos y nylon delante de nuestra casa y ahí tendría que pasar un carro o un carretón todas las noches o casi todas las noches a recogerlo. Pero últimamente esto no está pasando. Hace como 3 semanas o un mes que no pasan a recoger la basura. Y por eso tengo que venir a este contenedor. Y algo que me llamó mucho la atención es que este señor hace unas noches pasó por mi casa como a las 11 de la noche, tocó la puerta y me dijo, oiga, ¿quiere que le bote la basura? Y yo, bueno, primero pensé que me querían asaltar, pero luego dije, ¿qué está pasando? Que este señor me está diciendo que quiere botar la basura. Le digo, ¿cuánto es? Me dice, 10 pesos. Digo, bueno, ok, económico. Le doy el bolso de la basura y bueno, él se lo lleva, le di 20 pesos porque la verdad que 10 pesos hoy en Cuba no es nada. Lo que me hizo darme cuenta de una cosa que está pasando hace rato aquí en Las Tunas, Cuba, y yo ni siquiera me había percatado. Estamos llenos de basura y yo me dije, Nauri, tú tienes que hacer este video, porque es que yo vivía presumiendo de mi ciudad. Yo les decía a todo el mundo que Las Tunas es muy limpia, una ciudad muy limpia. Incluso cuando la comparaba con La Habana, que es la capital, La Habana siempre fue mucho más sucia. Y decíamos, bueno, es porque La Habana, al ser la capital, es más grande y hay más personas y ensucian más. Por eso es que Las Tunas está más limpia, porque es más pequeña. Pero en Las Tunas seguimos las mismas personas, incluso somos menos porque todos se fueron por Nicaragua. Y la ciudad está más sucia que nunca. ¿Será entonces que en Cuba no hay leyes que regulen la basura? Bueno, pues tú dirás, ¿quién es esta loca que está aquí en el basurero? Bueno, pues mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. Lo vieron, ¿verdad? Este cartel dice, prohibido arrojar basura ni escombro. Decreto 272, pero irónicamente justo al frente de este cartel, tremendo basurero. Estamos en el reparto Aurora, que es una zona residencial de aquí de Las Tunas, y aún así la gente arroja basura. ¿Será que no tienen miedo a que les peguen una multa aún viviendo en un reparto residencial? Pues lo que pasa es que no hay infraestructura. Ustedes ven un contenedor aquí. No, entonces las personas no pueden quedarse sin botar la basura. Tienen que ponerla en algún lugar. Entonces vienen aquí y la ponen. Y es que se supone que el carro de la basura debe pasar todas las noches o casi todas las noches por frente a las casas y recoger la basura. Pero esto no está pasando hace, por lo menos que yo esté contando, como 3 semanas o más. ¡Llevo la manzanilla! Y aquí sí hay un contenedor, pero no es suficiente. Y otra de las alternativas que está utilizando el cubano es botar la basura en los ríos, tristemente. A ver, les cuento por qué. Hay determinados tipos de basura, como las vísceras de los puercos, por ejemplo, que se matan para fin de año, para el 31 de diciembre, que es cuando está esta tradición así de forma más grande. Pues cuando se matan los puercos y se van a botar las vísceras, no hay dónde botarlos, porque está prohibido botarlos en estos contenedores o en cualquier otro lugar. ¿Y qué hacen las personas? Pues lo botan para el río. Está mal, pero yo me pregunto, si no hay un lugar donde se puedan botar estas vísceras, ¿dónde se botan? Y otra pregunta que ustedes estarán haciendo, ¿no hay autoridades que controlen esto? Pues sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que estas mismas autoridades, estos mismos inspectores, digamos, ellos tienen que botar también basura. Y cuando van a botarla se dan cuenta que tienen que hacer como todo el mundo, botarla quizás en estos lugares que están súper llenos, en un río, y al final no se termina cumpliendo ninguna ley. porque no hay una solución. O sea, las autoridades que deberían proponer una solución para esto y además proporcionar una infraestructura, proporcionar los medios para que la basura no esté así donde quiera, no lo hacen.
Una vez más los invito a que busquen fotos de Haití en Google y verán esto mismo, ríos llenos de nylon, de pomos, de suciedad. Por favor, con este video estoy llamando al dueño de esta chancleta que me traiga la otra, porque ya con esto yo resuelvo. Miren cómo está este río. Yo he visto que en muchos países la basura se separa por contenedores. En un contenedor se pone lo que es cartón, en otro vidrios, en otros plásticos y en otro la basura. Como tal, la basura que ya no tiene solución, que es basura de verdad. Y bueno, de ahí entonces pasan los carros para reciclarla. En fin, que hay muchos sistemas. Pero en Cuba no es así. En Cuba se supone que pase todos los días el carro de la basura o un carretón tirado por caballo por los barrios, por los diferentes repartos, y entonces se lleve la basura, que es precisamente lo que no pasa en Cuba. No están pasando a recoger la basura, no hay dónde poner la basura, por eso cada cual la pone donde puede. Miren esto, un organopónico al lado de un río contaminado y de un basurero. Pero hay otros lugares en los que sí hay contenedores como este. Ya ustedes ven que las personas pueden venir aquí y echar la basura, pero que está lleno. Como no lo vacían, pues ¿qué pasa? Pasa esto de aquí, que tienen que echar al lado, también por acá, por abajo, la basura. Y sigue la basura creciendo. Ya ven, y así estamos también, que hay personas recogiendo cosas de la basura, precisamente por esta situación tan terrible que tenemos en Cuba. Por eso es que comparo todo lo que está pasando con Haití. Estas mismas imágenes se ven en Haití, basureros. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura. Pero también en Haití no hay infraestructura en la educación, en la salud. Y aquí tampoco la estamos viendo escasez de todo tipo. ¿Y qué trae como consecuencia toda esta basura? Pues precisamente enfermedades. Otra consecuencia son las moscas, donde quiera que vayamos, lo mismo a casa de un vecino, lo mismo a un lugar de comer. Hay moscas, en las tunas hay muchísimas moscas que transmiten muchísimas enfermedades. Les cuento que en mi casa, de la puerta del frente, han entrado guayabitas corriendo y nosotros atrás de esas guayabitas para matarlas, para que no se reproduzcan. También muchísimas cucarachas. Usted va caminando y ve por varios lugares cucarachas. Antes, por lo menos en mi barrio, no habían tantas así. Y es producto de la basura. Pero lo que más me preocupa es, ¿estamos normalizando el vivir entre tanta suciedad? ¿Qué pasará entonces con los niños de hoy? ¿Qué cultura estamos creando las nuevas generaciones? Porque esto en una sociedad no es normal. Por todo esto digo que Cuba va en vías de convertirse la próxima Haití de América. Porque si buscas en YouTube, en Google, imágenes sobre Haití, videos sobre Haití, vas a ver esto mismo, basura y más basura. Pienso que en Haití se les haya hecho costumbre ensuciar también, precisamente porque no tienen una infraestructura para nada. Entre ellas una que les facilite botar la basura. Entonces se va haciendo costumbre que está bien botar un pomo por aquí, una lata por allá, que yo puedo botar mi bolsito de lo que sea en cualquier lugar. Y ese es mi miedo, que en Cuba esto se normalice, que se nos haga costumbre botar basura donde quiera, que se nos haga costumbre pensar que un contenedor así de lleno y que no lo vacíen es normal, cuando no lo es. Estas cajas que ven aquí son de los módulos de pollos que venden normados por la libreta de abastecimiento. Las personas toman los pollos de ahí y bueno, después las cajas las botan en la primera calle que se encuentran, pero miren, aquí al lado hay un contenedor. En La Habana te puedes encontrar muchos contenedores como estos en lugares céntricos, pero en las tunas no es así. En la ciudad, en lugares céntricos, no vas a encontrar contenedores como estos. En La Habana sí. En La Habana vas caminando y por toda la ciudad vas encontrando de este tipo de contenedor. Pero en las tunas solo va a ser así en instituciones, en lugares estatales. Y miren, basura aquí, contenedor aquí, pero por supuesto lo de aquí no se puede echar allí. La cerca lo dice. Y la suciedad y el nivel de basura que hay no es solamente en los repartos de las tunas, no, también es aquí, en el centro de la ciudad, en lo más céntrico, también hay basura, que eso antes no se veía. Esta es la calle Colón, digamos que una de las calles más céntricas de aquí de las tunas. Y miren, ¿qué pasa con la basura? ¿Acaso tienen hachas para sentarse aquí y disfrutar del ambiente? Hasta eso, ¿qué está pasando? Miren, para acá también, mi calle Colón, que me encanta en estas condiciones, no lo puedo creer. No es fácil. Yo tenía que hacer este video.
Y no estamos en Haití, seguimos en Cuba. Pero viendo este panorama, bien pudiéramos estar en Haití ahora mismo. ¿Qué pensarías si llegas a una casa y está sucia, está todo desordenado? Pues pensarías que es un caos, que no hay calidad de vida, que no hay prosperidad, porque prosperidad es limpieza también, estemos claros de eso. A la vez me pongo a reflexionar que he visto muchas noticias que Cuba está a favor del cuidado del medio ambiente, que ha puesto leyes, incluso a nivel mundial, que ha estado a favor de muchísimas de estas leyes. Entonces, ¿qué está pasando? Que los ríos están así llenos de basura, que las calles están llenas de basura. Se están poniendo en práctica esas leyes, se le está facilitando a cada ciudadano el poder botar su basura y no tener que vivir entre ratones, cucarachas, entre suciedad. Entonces les hago otra pregunta. ¿Será que el cubano es sucio de naturaleza, que nació sucio? ¿O será que no se le provee de las condiciones para que todo esté limpio y para que pueda botar su basura? ¿Será que las instituciones que tienen que hacerlo, que quien tiene que hacerlo, no nos facilita las cosas para que nuestra provincia, para que nuestro país esté más limpio? Y caminando sobre esta basura, te voy a pedir algo que no es basura, que es muy importante. Y es que te suscribas. Aquí está el botoncito rojo de suscribirse, es gratis y con eso me ayudas a crecer muchísimo. También está la membresía en el canal donde siempre te subo avances, cosas buenas, cosas estelares. Si te gustan las primicias, para que crezca también más la familia, y activa la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo video, que por cierto todos los miércoles y sábados tenemos nuevo video. Coméntame qué crees de esto que te acabo de preguntar y comparte para que Las Tunas, para que Cuba sea una ciudad más limpia. Nos vemos en otro video porque recuerda que te amo.